Hola a todos, soy la doctora Rocío Gago, soy médica infectóloga del hospital y hoy les voy a dar una charla sobre el paciente HIV positivo, el paciente que convive con HIV y las conductas en servicio de emergencias. Este es un temario. Los contenidos que vamos a abarcar son primero hacer un repaso de la epidemiología en Argentina de personas que conviven con HIV, algunos conceptos generales de cómo hacemos el diagnóstico de HIV para repasar, cuáles son los escenarios clínicos en la guardia que se nos pueden presentar. Vamos a hablar de infección aguda o también llamada primoinfección. ¿Cuál es la conducta inicial ante las infecciones oportunistas y comorbilidades más frecuentes? Por supuesto, siempre en el contexto del servicio de emergencias. Vamos a hablar unas palabras de reconstitución inmune, algunos conceptos básicos de terapia antirretroviral, especialmente asociado a lo que es reconstitución inmune, efectos adversos e interacciones farmacológicas. Y por último vamos a terminar con profilaxis post-exposición, que también es un motivo de consulta frecuente en el servicio. Con respecto a datos epidemiológicos del VIH en Argentina, según el último boletín número 40 del año 2023, se estima que en nuestro país viven 140.000 personas con VIH, de los cuales 68.000 personas, aproximadamente 65%, se atienden en el sistema público. Y con respecto a la tasa nacional, ronda en el 12.2 por 100.000 habitantes, teniendo distintos números con respecto a la provincia que tengamos en cuenta. Esta diapositiva la pueden leer tranquilos después, pero el promedio de nuevos diagnósticos de VIH notificados por años es de aproximadamente 5.300 casos, con una mediana de edad en pacientes jóvenes, varones cis 36 años, mujeres cis 36 años, mujeres trans 30 años y varones trans 34 años. Así que en general vemos la mayoría de los casos en pacientes jóvenes, ¿no? La mortalidad por SIDA actualmente en ambos sexos es 2.8 cada 100.000 habitantes, estos datos del 2021, lo último que tenemos. Y con respecto a sífilis en la población general, también la tasa es del 57.7% en ambos sexos, que es una ITS que también hay que testear junto con HIV siempre. Vamos a repasar ahora un poco de diagnóstico de HIV, ¿sí? Yo sé que muchos lo saben ya y otros no, o por ahí no lo tienen muy claro, entonces vamos a repasar algunos conceptos clave. Nosotros para diagnosticar de HIV a un paciente hacemos lo que llamamos primero estudios de tamizaje. El estudio de tamizaje que hacemos es el famoso ELISA, ¿sí? Hoy en día tenemos ELISAs de cuarta generación, donde realmente prácticamente nos hacen el diagnóstico, ¿sí? También tenemos test de aglutinación o test rápido, seguido de otro estudio de tamizaje, sería lo ideal para confirmarlo, diferente al anterior, más un estudio confirmatorio, que hoy en día es de preferencia la carga viral, ¿sí? Ya no es el Western blot, sino es la carga viral. Un test negativo en un paciente descarta la infección, pero se aconseja repetir el test solo si hubo exposición reciente o dentro del periodo ventana. O sea, si llega un paciente a la guardia y les comenta que se quiere hacer un test de HIV porque desea hacerlo, lo puede hacer perfectamente. Pero si ese paciente les dice que tuvo un contacto de riesgo en las últimas horas o en las últimas semanas, a ese paciente sí vamos a tener que volverle a hacer un test por el periodo ventana. Actualmente con nuestros métodos diagnósticos el periodo ventana para HIV es un mes, ¿sí? Salvo en pacientes coinfectados con hepatitis B y C, donde hay que repetir la serología a los 3 y a los 6 meses post-exposición, ¿sí? Porque nos puede dar falsos negativos. Recuerden siempre que el testeo debe ser voluntario, totalmente confidencial y con consentimiento informado y firmado del paciente, ¿sí?
Vamos a hablar ahora de los escenarios clínicos. A mí me gusta que nos situemos en la guardia y el tipo de paciente que nos puede llegar a la consulta, ¿sí? Entonces, yo dividiría los escenarios en dos grandes grupos. Aquellos pacientes que desconocen su estatus de HIV, su diagnóstico, y aquellos pacientes HIV positivos que ya van a venir diciendo que tienen HIV en distintos estadios de su enfermedad. Entonces, esos pacientes que desconocen su HIV pueden venir cursando una primoinfección. Puede ser un paciente que consulta por algún factor o alguna conducta de riesgo y pide la serología, o algún paciente que desconoce su estatus y que consulta por síntomas compatibles con otra infección de transmisión sexual. Ustedes saben que toda infección de transmisión sexual diagnosticada tiene que tener un control con serología de HIV. Puede llegar un paciente con HIV con una infección de la comunidad, ¿sí? ¿Por qué no una neumonía, una infección urinaria, una gastroenteritis? Puede llegar un paciente HIV con una enfermedad oportunista, lo cual es todo un desafío diagnóstico porque puede tener más de una oportunista activada. O puede llegar un paciente HIV con efectos adversos de la terapia antirretroviral. Esto es un resumen y está siempre bueno poder pararse delante del paciente en alguno de estos escenarios porque lo vamos a pensar de manera distinta. Esta es una diapositiva, clasificación del CDC del año 1993, que la verdad la pongo porque no pierde vigencia, ¿sí? Antes nosotros los infectólogos usaban este cuadrito que ven al principio en el extremo superior para decidir quién empezaba o no terapia antirretroviral. Sepan que hoy en día todos los pacientes diagnosticados con HIV, independientemente en qué estadio estén, en qué categoría estén o qué nivel de CD4 tengan, todos los pacientes inician tratamiento antirretroviral. Entonces, acá les dejo las distintas categorías. La categoría A es aquel paciente que hacíamos diagnóstico cursando una infección aguda o una infección asintomática por VIH y también con un cuadro de linfadenopatías generalizadas en forma persistente. La categoría B y C están divididas las distintas patologías y la categoría C específicamente es la que nos muestran ya el estadio de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el cuadro superior lo que se muestra es la correlación entre la categoría clínica y la categoría inmunológica en base al número de CD4. Vamos a empezar con primoinfección, síndrome retroviral agudo. Esto me parece muy importante. Es muy importante ¿por qué? Porque primero ¿qué es? Es la infección aguda por VIH que habitualmente se presenta entre la segunda y sexta semana luego de haberse producido la transmisión, que ya habíamos repasado anteriormente que en Argentina la mayor cantidad de veces es por relaciones sexuales. ¿Cuál es la característica de esto? En realidad, entre un 40-90% de los pacientes puede presentar algún síntoma. Lo que pasa es que a veces son tan banales y tan inespecíficos que ni siquiera ameritan una consulta al médico. Pero otros sí, y también eso le puede generar al médico una confusión. Pero es muy importante poder detectarlo porque tiene un gran impacto individual y también comunitario. Este es un periodo de alta carga viral, de máxima capacidad de transmisión, por lo tanto si esa persona sigue teniendo relaciones sin protección va a seguir contagiando aún más y tiene un gran impacto inmunológico. Ante un cuadro sugestivo de primoinfección se debe realizar testeo de HIV. Si la prueba es negativa o indeterminada, hay que testear al mes. Recuerden lo siguiente, estamos ante una primoinfección aguda. Puede ser, ustedes en este momento se pueden estar diciendo, bueno, pero quizás no haya tenido tiempo de formar anticuerpos. Es verdad, el ELISA de cuarta generación que usamos hoy en día, por suerte, como detecta tanto anticuerpos como antígeno P24, nos permite acortar ese periodo de ventana a 1 a 2 semanas. Por lo tanto, el ELISA puede ser positivo por más que tenga muy poco tiempo de periodo de incubación.
Pero lo ideal, si pudiéramos hacer, en el hospital lo podemos hacer, pero depende de dónde estén ustedes trabajando, lo ideal es hacer una carga viral. En este momento, ¿por qué? Porque directamente van a ir a buscar el genoma del HIV, en este caso, en sangre. Eso sería lo ideal. Y otra cosa que les quería decir es que para los infectólogos esto es una urgencia infectológica porque sabemos que debemos empezar rápidamente la terapia antirretroviral porque mejora mucho el pronóstico del paciente. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Las manifestaciones más frecuentes de la primoinfección son un síndrome mononucleosiforme, tener en cuenta que hay que descartar las otras causas del síndrome mononucleosiforme, un CMV agudo, una toxoplasmosis aguda, un Epstein-Barr, y por supuesto causas no infecciosas, ¿no? Un cuadro de poliadenopatías con cefalea, artralgias, mialgias, febril también. Un exantema cutáneo con o sin fiebre, a veces va asociado a una faringitis o una gastroenteritis. Y bueno, eso también lo puede dar cualquier otro virus entérico. Pero bueno, tener en cuenta este cuadro y solicitar una serología de HIV. Cuadros neurológicos, ¿sí? Una paresis facial periférica, una polirradiculitis aguda, una meningitis aséptica. Por supuesto, una meningitis aséptica puede ser un enterovirus, pero también puede ser manifestación de un HIV. Alteraciones en el laboratorio como leucopenias, trombocitopenias, aumento de las transaminasas. Dentro de un contexto que a ustedes no les cierre mucho el diagnóstico, pidan la serología. Y excepcionalmente enfermedades marcadoras, consideradas como marcadoras de SIDA, pero podría llegar un paciente a presentar por el gran impacto inmunológico una candidiasis esofágica o una neumonía por Pneumocystis jirovecii. Esto se los dejo, es la letra chica de los libros, pero podría suceder. Igualmente ante la sospecha de estas enfermedades, ustedes ya saben que hay que pedirle el HIV. Acá les dejo un cuadro donde simplemente dice lo mismo que lo anterior, pero con el orden de frecuencia. Entonces, lo más frecuente que se vio en este trabajo de 209 pacientes con un síndrome antirretroviral agudo, los síntomas o signos más frecuentes fueron fiebre, adenopatías, faringitis, erupciones cutáneas, mialgias y artralgias inespecíficas. A veces esto puede llevarnos a algo más reumatológico que algo infeccioso, y las alteraciones del laboratorio. Este es un cuadro que nos habla de la correlación entre las patologías y los recuentos del linfocito CD4. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a hablar de patologías que ya nos implican infecciones oportunistas. Salimos de la primoinfección y entramos a ver qué complicaciones infecciosas y no infecciosas puede tener un paciente ya que convive con HIV o directamente con SIDA. Esto es algo orientativo. ¿Por qué? Porque puede haber un paciente con más de 200 CD4 que presente neumonías por Pneumocystis jirovecii, y la respuesta es sí, pero no es lo más frecuente. Igualmente, a saber, entre 200 y 500 CD4, el paciente puede presentar tuberculosis, herpes zóster. Ojo con el herpes zóster, vamos a hablar más adelante, pero también es una patología en que yo les recomiendo solicitar un HIV. La candidiasis orofaringia, criptosporidasis, sarcoma de Kaposi, por supuesto leucoplasia oral. Con menos de 200 CD4 vamos a hablar de neumocitis. Vamos a pensar más en Pneumocystis jirovecii, en tuberculosis ya extrapulmonares o el patrón miliar, una leucoencefalopatía multifocal progresiva, que ya vamos a ver más adelante lo que es, coccidiomicosis, histoplasmosis diseminada, micosis endémicas. Con menos de 100 podemos encontrar cuadros de herpes simple diseminado, toxoplasmosis cerebral, criptococosis, criptosporidiasis, candidiasis esofágica también y microsporidiasis. Y con menos de 50 infecciones diseminadas por citomegalovirus, por micobacterias atípicas, que ahora vamos a ver con la sigla MAC, muy importantes, también lo vamos a tocar más adelante y hay que tenerlo en cuenta. También tenemos las complicaciones no infecciosas que no son motivos de este Ateneo, pero tengan en cuenta la alta probabilidad que tienen estos pacientes de tener distintos tumores, distintos cáncer, y
y también de neuropatías, que también vamos a tocar un poquito más adelante. Vamos a empezar con las infecciones respiratorias, las complicaciones respiratorias que podemos ver en los pacientes. Primero empezamos con lo más básico, ¿no? Una neumonía bacteriana. El paciente puede llegar con una neumonía por neumococo perfectamente. Entonces, la incidencia anual sabemos que en estos pacientes es de 100 casos cada 1000 pacientes, que la enfermedad invasiva por neumococo es 150 a 300 veces mayor en los pacientes HIV y aumenta por supuesto, aumenta con el descenso de CD4. Por eso estos pacientes, nosotros en el consultorio elegimos el momento adecuado también para vacunarlos para neumococo. Los agentes etiológicos son los que podemos ver también en la comunidad: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y por supuesto Pseudomonas o Staphylococcus aureus como en el resto de la comunidad. La neumonía por neumococo en estos pacientes se asocia a una mayor tasa de recurrencias, entre un 8 y un 25%, pero siempre recordamos que por el medio en donde nosotros vivimos hay que buscar tuberculosis, ¿sí? Solicitar además esputo para bacilo ácido alcohol resistente y aclararlo. Acá abajo vuelvo a poner lo de la vacunación secuencial. Solamente lo recuerdo, nosotros vacunamos a los pacientes con Prevenar 3, o sea, antineumocóxica 13 serotipos, y a las 8 semanas hacemos la segunda dosis con 23 serotipos. Neumonía por neumocitis girovechi, una de las grandes vedettes de este Ateneo, es una enfermedad marcadora de SIDA y es la más frecuente en pacientes con CD4 menores a 200. El neumocitis girovechi, ya lo saben, es un hongo no cultivable in vitro y la clínica es variable, pero en general recuerden que son pacientes que se presentan con una disnea progresiva de esfuerzo. Neumocitis girovechi es una infección más bien subaguda. A veces incluso el paciente les puede referir semanas de la sintomatología con fiebre y tos más bien seca. Puede haber formas extrapulmonares de infecciones por neumocitis girovechi, son raras, son poco frecuentes, pero existen. Esta patología necesita un alto índice de sospecha. Eso es muy importante porque a veces el diagnóstico no queda tan claro y es importante que estemos atentos. Entonces, en estos pacientes, ante la sospecha clínica, tener en cuenta que el examen físico también puede ser normal. A veces podemos ver un paciente con otros signos y síntomas de una infección avanzada por HIV y a veces podemos ver un examen físico normal. En todos estos pacientes vamos a pedir hemocultivos. ¿Por qué? Porque también vamos a descartar otras etiologías. No vamos a encontrar neumocitis en los hemocultivos, pero hay que descartar otras etiologías. Un laboratorio general, pero no olviden de pedir la LDH. La LDH elevada es un parámetro sensible, pero no específico de neumocitis. Pero es una herramienta más que ayuda al diagnóstico. La radiografía de tórax. Ahora vamos a ver más adelante algunas imágenes, pero puede mostrar un infiltrado intersticial bilateral, pero recuerden que el 10% cursan con una radiografía normal. Entonces, si ustedes tienen una alta sospecha clínica, el próximo paso va a ser la tomografía de alta resolución, que nos aumenta la probabilidad diagnóstica. Y estos pacientes deben tener una gasometría arterial y los parámetros de PAFI, porque eso también les va a indicar dónde van a internar al paciente. Entonces miren los distintos patrones que tenemos. Del lado izquierdo van a tener dos tomografías. La de abajo es un infiltrado bilateral, esmerilado o en vidrio deslustrado también le dicen. El de arriba es prácticamente lo mismo, pero mucho más comprometido. Y en la parte derecha tenemos radiografías de tórax con infiltrados un poco más sutiles, pero una de ellas van a ver que tiene formas quísticas. El neumocitis también puede formar quistes y se pueden ver en las imágenes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que tomar una muestra respiratoria. El esputo espontáneo tiene una muy baja sensibilidad, así que eso no nos sirve. El esputo inducido
¿A qué llamamos disputo inducido? Aquel que obtenemos mediante una nebulización con solución salina. Tiene una sensibilidad muy variable en cuanto a los microorganismos, pero no está recomendado. Recuerden que este paciente también puede ser una tuberculosis, entonces no está bueno hacer un esputo inducido a este tipo de pacientes. Acá el gol estándar es el lavado broncoalveolar. Tiene una sensibilidad del 90% con una especificidad del 99%. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con la muestra de lavado broncoalveolar? Vamos a hacer la muestra y vamos a hacer un pedido completo con gérmenes comunes, pidiendo hongos, pidiendo bacillus resistente, pero vamos a pedir las técnicas especiales para neumocistis, que son Giemsa, Groco, Tigomori, blanco de calcoflúor, que para eso necesitamos un microscopio de fluorescencia, y también podemos pedir PCR. En esta imagen, con este color verde tan lindo, se ven el neumocistis, ¿sí? El neumocistis, esta es una imagen de calcoflúor y se necesita, como les decía recién, para ponerlo en evidencia, un microscopio de fluorescencia. Nosotros en el hospital contamos con Grocott y Giemsa para ver el neumocistis, pero me gustó mostrarles esta imagen también que está disponible en otros hospitales. ¿Cómo hacemos el tratamiento de neumocistis? La dosis de trimetroprima sulfametoxazol, que ustedes saben que es el antibiótico que se utiliza para esta etiología, es de 15 a 20 miligramos kilo día intravenoso. Esa dosis total se administra cada 6 u 8 horas y además no se olviden de ponerle corticoides al paciente. La dosis prednisona 40 miligramos cada 12 horas por 5 días. Después seguimos 40 miligramos por día por 5 días y luego 20 miligramos día hasta finalizar el tratamiento bioral o intravenoso. Después nosotros ya en el consultorio, generalmente el paciente ya está dado de alta, puede que no, descendemos los corticoides en tapering. Iniciar corticoides inmediatamente o antes de las 72 horas, pero no se olviden, tengan en su mente esto, el Bactrim y la prednisona. ¿Tenemos alternativas para pacientes que sean alérgicos a sulfas? Sí, esto siempre lleva una interconsulta con infectología, no es fácil, no son tratamientos de primera línea, pero sepan que se pueden hacer esquemas con clindamicina más primaquina y pentamidina también más prednisona. La pentamidina intravenosa, ¿por qué hago esta aclaración? Porque la pentamidina también viene aerosolizada, pero no la usamos para esta patología aerosolizada. Igualmente esto motiva una interconsulta con infectología porque, como vuelvo a decir, no es fácil el tratamiento. Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Vamos a tocar ciertos conceptos particulares, porque esto podríamos hacer otro ateneo de tuberculosis, pero sepan lo siguiente, en los pacientes HIV el riesgo de tuberculosis activa es 5 a 10 veces mayor que en el resto de la población general. Como institución, ¿qué debemos asegurar? Que el paciente tenga una detección temprana de tuberculosis. Ofrecer la prueba de HIV a todos los pacientes con tuberculosis. Al revés, si ustedes diagnosticaron primero la TBC o tienen alta sospecha de la misma, por favor pidan una serología de HIV al paciente. Asegurar el inicio del tratamiento antirretroviral temprano o bien que el paciente esté cumpliéndolo. Detectar la tuberculosis latente y ofrecer quimioprofilaxis si es necesario en estos pacientes. Recordemos que la TBC latente es aquel paciente con PPD positiva, sin síntomas y sin infiltrados en las imágenes. Garanticemos el control de infecciones en el hospital, por favor, ante la sospecha o ya el diagnóstico confirmado con un esputo, no olviden las medidas de control de infecciones y de aislamiento para ese paciente. Y siempre esta enfermedad tiene que ser tratada por un equipo especializado. ¿Cuáles son las características de tuberculosis activa en un paciente HIV? Yo les diría que depende. Depende si el paciente está en una etapa temprana de su infección o con un HIV más avanzado, porque van a ver que son distintas los comportamientos. Por ejemplo, aquellos pacientes en una etapa temprana suelen tener una PPD positiva porque tienen con qué reaccionar. Recuerden que los pacientes HIV consideramos PPD positiva 5 milímetros o más.
Las adenopatías generalizadas que puede dar la TBC en estos pacientes son inusuales. La ubicación pulmonar es por lo general en lóbulos superiores, o sea, como se comporta habitualmente la tuberculosis. En la cavitación a menudo está presente. Recuerden que el proceso de cavitación implica un proceso inmunológico, entonces la podemos encontrar. Enfermedad extrapulmonar puede haber, pero no es lo más frecuente. Un 10 a 15% de los casos podría estar diseminado. Y en general son pacientes que tienen más de 350 CD4, por eso se presentan con esta clínica. Pero miren lo que pasa en la etapa avanzada. Generalmente la PPD va a ser negativa porque son pacientes anérgicos. La PPD no nos sirve como herramienta diagnóstica. Siempre es una herramienta más orientativa, pero no nos descarta ni nos confirma un diagnóstico. Las adenopatías son frecuentes en el contexto de una TBC diseminada. La ubicación pulmonar ya cambia hacia lóbulos medios, lóbulos inferiores, puede ser bilateral. Ya no tiene cómo cavitarse el paciente, entonces por lo general las cavitaciones son infrecuentes, están ausentes en estos pacientes. Más del 50% de los casos puede tener diseminación a otros órganos, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y eventualmente buscarlo si el paciente refiere a otra sintomatología. Ojo que el paciente no tenga una complicación neurológica, una meningitis tuberculosa o una tuberculosis renal o una tuberculosis ósea. Entonces habrá que mejorar un poco el interrogatorio y el examen físico del paciente en estos casos. Y por lo general un paciente que tiene menos de 200 CD4. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico bacteriológico es tomar una adecuada muestra en base a la sospecha diagnóstica. Esputo, lavado broncoalveolar, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo de otras serosas, aspirados ganglionares, si se presenta con una escrófula o un compromiso ganglionar. Eso hay que enviarlo en un frasco estéril con solución fisiológica. Obtener siempre material para estudio citológico o anatomopatológico. Una cosa importante de las enfermedades infecciosas, yo diría que tienen como una tríada diagnóstica. La clínica del paciente, el cultivo, o sea, la microbiología y la anatomía patológica. Entonces, no olviden tratar de mandar anatomía patológica a las muestras. El cultivo para micobacterias implica también pedir antibiograma. Es muy importante tanto para tuberculosis como para otras micobacterias. Y otros métodos disponibles orientativos para el diagnóstico también son el ADA, que lo hacemos en líquido pleural. No está validado para otras muestras. Nos podemos servir de PCRs y de GeneXpert, que es un método que nos permite identificar genes de resistencia a rifampicina e isoniazida. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis sensible? Que ustedes ya seguramente lo conocen, pero vamos a repasarlo. Nosotros disponemos de 4 drogas para la tuberculosis sensible. Isoniazida, cuya dosis es 5 miligramos por kilo, como máximo 300 por día. Rifampicina, cuya dosis es de 10 miligramos por kilo, como máximo 600 miligramos por día. Piracinamida, 25 miligramos por kilo, máximo 2 gramos por día. Y etambutol, 20 miligramos por kilo, que lo vamos a usar en general, es una droga usada en los primeros 2 meses. ¿Cuál es la duración del tratamiento? En general 6 meses para tratamiento con tuberculosis sin cavitación y baciloscopía negativa a los 2 meses. Es más, a veces ni baciloscopía negativa podemos hacer a los 2 meses porque el paciente directamente ya no tose y no expectora. Pero si la podemos hacer o si el paciente sigue tosiendo es indicación. 9 meses para pacientes con tuberculosis extrapulmonar, excepto ósea o meningia, y casos pulmonares cavitados o con baciloscopía persistentemente positiva a los 2 meses. Y para la tuberculosis meningia y ósea, el tratamiento es durante 1 año. Yo sé que esto no lo ven ya en el servicio de emergencia, son pacientes que lo seguimos en el seguimiento, pero se los cuento porque también pueden llegarles pacientes que estén cursando estos tratamientos. Uso de corticoides, no se piensan ventajas de su uso en las formas pleuropulmonares, sí se recomiendan en las formas de tuberculosis meningia, espinal, pericárdica y en el síndrome de reconstitución inmune, que vamos a ver más adelante.
Y ya esto queda un poco para infectología, pero sepan que para nosotros es un tema cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral en un paciente con tuberculosis activa. Si el paciente presenta menos de 50 CD4, tratamos de iniciar el tratamiento dentro de las 2 semanas de iniciado el tratamiento. Y si presenta más de 50 CD4, tratamos de posponerlo por lo menos a las 8 semanas de iniciado el tratamiento de tuberculosis por el riesgo de síndrome de reconstitución inmune. Vamos a ver ahora las micobacterias no tuberculosas. Eso lo voy a explicar porque es una importante causa de enfermedad pulmonar y extrapulmonar en todos los inmunocomprometidos. En este caso estamos hablando de HIV-Sida, pero es importante que lo conozcan. En general se presentan en pacientes con una etapa muy avanzada de HIV, podríamos decir entre los 50 y los 100 CD4 y bueno, ni que hablar en pacientes con menos de 50 CD4. El más frecuente es el Mycobacterium avium complex, la sigla es MAC. La incidencia es de un 20 a un 40% sin terapia antirretroviral ni quimioprofilaxis en este tipo de pacientes. Por eso es que nosotros tenemos una herramienta de prevención que es la de administrarles un antibiótico en forma semanal, como deben haber visto en algunos pacientes, que es la acitromicina. Es por esta razón. Al lado les puse un cuadro que habla de cuáles son las micobacterias atípicas más frecuentes, las que causan un cuadro pulmonar, las que están asociadas a cuadros diseminados con gran compromiso general y las que están asociadas a infecciones de piel y partes blandas e incluso infecciones asociadas a catéteres. Por lo tanto, muchos de estos pacientes sí pueden llegar con un cuadro pulmonar, pero también pueden llegar con cuadros de infecciones generalizadas, sepsis, freno medular, porque también pueden afectar a la médula ósea y también pueden presentar infecciones de piel y partes blandas, especialmente eso. El diagnóstico está basado en los hallazgos clínicos y aislamiento de micobacterias en las muestras para cultivos o biopsias, donde yo voy a ir a buscar la micobacteria o eventualmente el granuloma, que es la lesión típica de las micobacterias. El método de cultivo preferido es la lisis de leucocitos en sangre periférica. También hay que pedir hemocultivos en estos pacientes porque podemos rescatarlas en los cultivos de sangre. El tratamiento acá es muy importante, el antibiograma. Solamente les voy a decir que por lo menos usamos 2 drogas, en donde acá cambian un poquito, usamos macrólidos, etambutol, rifabutina, aminoglucósidos, quinolonas. La verdad que es muy variable el esquema porque sí o sí necesitamos el antibiograma. Son muy variables las sensibilidades. El inicio de terapia antirretroviral las hacemos luego de las 2 semanas, lo más rápido posible, o bien continuar el tratamiento que tenía el paciente o optimizarlo. Vamos a hablar de compromiso neurológico. Este cuadro me pareció dentro de todo bastante completo y son las principales complicaciones neurológicas con las que puede llegar un paciente con HIV. Y sí, son muchas, pero sepan que, bueno, hay que por lo menos conocerlas porque conocerlas implica reconocerlas en el paciente e ir a buscarlas. Yo les diría que un paciente HIV, ya sea con un diagnóstico reciente o conocido, que llegue a la guardia con un síntoma neurológico, hay que prestarle mucha atención y ser muy cuidadosos en su estudio. Entonces podríamos decir que los pacientes pueden llegar con afecciones meningias, con afecciones del sistema nervioso central, ya sea infecciosas o no infecciosas, con afecciones de la médula espinal, con alteraciones del sistema nervioso periférico, o también con cuadros generalizados como por ejemplo deterioro del sensorio o convulsiones o alguna lesión focal, en donde también tendremos que tomar alguna conducta especial. Yo lo que le agregaría a este cuadro es, dentro de uno de los diagnósticos etiológicos, es el Chagas. Este es un cuadro hecho en España, por eso por ahí no lo pusieron, pero tengan en cuenta que nosotros agregamos en nuestro medio el Chagas.
Entonces, dentro de las infecciones meningias, pensemos en meningitis tuberculosa, criptococóxica, en el propio HIV, que puede dar una meningitis aséptica, o en meningitis asociadas a infiltraciones linfomatosas. Recuerden siempre, patologías infecciosas o no infecciosas en SIDA. Alteraciones del sistema nervioso central que pueden dar foco a la cabeza, siempre toxoplasmosis cerebral, en nuestro medio también el tuberculoma, el criptococoma, el linfoma, o un accidente cerebrovascular, o bien con afección cognitivo-conductual, como puede ser la misma encefalitis dada por el VIH, el citomegalovirus, importante causa, el complejo demencia-SIDA propio que puede dar el HIV, o una encefalopatía metabólica. Dentro de las causas que afectan la médula espinal, recuerden la mielopatía vacuolar por el propio VIH, la mielitis agudas por herpes virus y los linfomas. En el sistema nervioso periférico, polineuropatías y radiculopatías por CMV, meningitis con afecciones de pares craneales, como puede dar la tuberculosis que vamos a ver más adelante, o meningitis linfomatosas, neuropatías tóxicas por fármacos, miopatía por AZT, eso ya no lo vemos mucho porque no lo utilizamos a este antirretroviral, neuropatía por el propio VIH. Y como hablamos, lo de las crisis comiciales que también pueden estar asociados a tóxicos. Recuerden que estos pacientes pueden ser adictos a drogas, lesiones focales de tipo estructural y las meningoencefalitis en general. Vamos a hablar de toxoplasmosis. Y primero porque es una de las principales causas de lesiones focales en pacientes HIV. El mayor riesgo en estos pacientes lo tienen aquellos que tienen CD4 menos de 100 células por milímetro cúbico. Recuerden que la toxoplasmosis se puede presentar con un compromiso del sistema nervioso central, con un compromiso pulmonar, o sea, con una neumonitis, o con una corioretinitis. Vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos de afecciones oftalmológicas. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso central, que el diagnóstico lo hacemos con una clínica sugestiva, con lesiones típicas en la tomografía y en la resonancia, que ya vamos a ver, y serología positiva. Pero, y ahí les pongo en letra pequeña, también estos pacientes pueden presentarse con serologías negativas, o sea que una serología negativa para toxoplasmosis no descarta que el paciente tenga una toxoplasmosis cerebral. ¿Por qué? Porque también son pacientes, recuerden, la anergia puede que no podamos ver los anticuerpos. Por lo tanto, recuerden este tema. El líquido cefalorraquídeo puede ser normal o puede haber un aumento de células o proteínas. No nos sirve mucho la citología. El diagnóstico diferencial de esta patología lo vamos a hacer con linfomas primarios del sistema nervioso central, con la leucoencefalopatía multifocal progresiva y con chagomas en nuestro medio. Y si tenemos la oportunidad de hacer una PCR en líquido cefalorraquídeo, está muy bueno, pero sepan que tiene una alta especificidad, porque uno va a buscar directamente el genoma del parásito, pero es poco sensible. Por lo tanto, si yo tengo una sensibilidad aproximada del 50%, una PCR negativa tampoco me descarta el diagnóstico. Bueno, acá tenemos una tomografía. Miren, acá tenemos las lesiones de toxoplasmosis cerebral en estas imágenes. Son lesiones focales que por lo general tienen un comportamiento periventricular. ¿Cuál es la conducta y el tratamiento? La verdad que en estos pacientes es importante hacer el tratamiento empírico hasta que nosotros podamos ver cómo evoluciona. Lo que hacemos es lo siguiente: colocamos el tratamiento empírico por la alta incidencia de toxoplasmosis en estos pacientes y a las 2 semanas volvemos a controlar con una imagen. Si a las 2 semanas esa imagen sigue igual o incluso ha empeorado, entonces ahí nos planteamos hacer el segundo escalón, igual estándar ya, que es la biopsia cerebral, y estudiar no solamente con técnicas especiales para buscar el parásito, sino también la anatomía patológica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento empírico para la toxoplasmosis cerebral? Utilizamos 2 drogas con ácido folínico.
Pirimetamina es la primera, que se hace una dosis de carga de 200 miligramos y se continúa con 50 miligramos día. Si el paciente pesa menos de 60 kilos o un poco más, 75 miligramos, si pesa más de, ahí es 60 kilos. La sulfadiacina es 1 gramo cada 6 horas si el paciente pesa menos de 60 kilos o 1,5 gramos cada 6 horas si presenta más de 60 kilos y siempre asociado a ácido folínico 10 a 20 miligramos. El agregado de corticoide se va a evaluar según la clínica del paciente y el grado de edema cerebral que puede estar asociado o no a estas lesiones focales. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad subaguda de tipo desmielinizante y está causada por la reactivación de un virus que es el virus JC. Se llama virus JC porque así son las siglas del primer paciente donde se lo aisló. 4-8% de los pacientes con HIV que presentan una enfermedad avanzada pueden tener esta patología, pero también puede manifestarse en el contexto de un síndrome de reconstitución inmune cuando le pusimos el tratamiento antirretroviral al paciente. Básicamente, ¿cuál es la patogenia? La infección viral ataca directamente a los oligodendrocitos, que son los que fabrican la miolina en el sistema nervioso central, y por lo tanto produce una desmielinización de la sustancia blanca. O sea que esta patología lo que va a afectar es la sustancia blanca. En cuanto a la clínica, se caracteriza por hallazgos neurológicos variados, en general focales y subagudos. Generalmente el paciente es traído a la consulta por algún familiar que refiere que hace un tiempo que tiene trastornos variados de distinto tipo. Por lo general no hay fiebre en esta patología, puede haber cefalea y convulsiones en algunos casos, pero son infrecuentes. Ocasionalmente también puede afectar la médula espinal y dar el cuadro de mielitis transversa. Bueno, acá vemos las imágenes, acá tenemos, estas son unas resonancias donde vemos la afección de la sustancia blanca en este paciente. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico y cuál es el tratamiento? En realidad el diagnóstico lo hacemos a través de las imágenes, la elección es la resonancia magnética. Lo que podemos hacer en el líquido cefalorraquídeo es solicitar una PCR para virus JC. En realidad cuando nosotros solicitamos la punción lumbar es también para descartar otras etiologías. Uno puede hablar de una sospecha diagnóstica o un diagnóstico más probable de leucoencefalopatía, pero tenemos que descartar otras etiologías. La certeza de la PCR, la especificidad es del 92 al 100% y la sensibilidad también es más alta, del 70 al 90%, especialmente cuando el paciente no venía tomando antirretrovirales. La biopsia no se hace de rutina, ¿sí? Pero por supuesto que el diagnóstico de certeza se realiza a través de una biopsia estereotáxica donde se pide una PCR en la muestra y además una anatomía patológica que muestra cambios muy particulares. Pero muchas veces, les vuelvo a repetir, no llegamos a hacer la biopsia cerebral. ¿Cuál es el tratamiento específico para el virus? No hay ninguno. De hecho, se plantearon algunos tratamientos alternativos, pero tampoco funcionaron. El tratamiento acá es la terapia antirretroviral. Ya sea iniciar rápidamente la terapia antirretroviral si el paciente es diagnosticado de HIV en este contexto, o bien continuarlo, porque puede estar en un contexto de síndrome de reconstitución inmune, o bien optimizarlo, porque quizás tiene un esquema, pero no es el más adecuado, no está controlada su infección. Tuberculosis en el sistema nervioso central. La tuberculosis en el sistema nervioso central es un cuadro clínico grave que se instala en días a semanas. Es una meningitis subaguda, recuerden esto también. La patogenia está dada por una diseminación hematógena de Mycobacterium tuberculosis que da lugar a una vasculitis en el sistema nervioso central. La clínica es muy variable, síntomas y signos meningios incluso pueden ser focales también, pero especialmente con un compromiso de pares craneanos que discurren en la base del cráneo. Es una meningitis que
prefiere afectar la base del cráneo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la afección de los pares craneanos asociados a la base del cráneo. También, por supuesto, puede presentarse con grados variables de deterioro del sensorio. El líquido cefalorraquídeo acá nos puede servir porque generalmente está alterado, presenta una presión de apertura elevada, puede tener hasta 500 células con un predominio linfocitario, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia. Y también se caracteriza por un signo que puede estar presente, que se llama velo de novia. Es muy rico en fibrina, por la misma inflamación que se produce, entonces da como una especie de coágulo muy particular que se llama velo de novia. El cultivo del líquido cefalorraquídeo es fundamental, también podemos hacer PCRs. El cultivo tiene una sensibilidad cercana al 80%, por supuesto una especificidad del 100%. La PCR tiene una sensibilidad muy variable, por lo tanto no la vamos a usar para descartar infección, pero por supuesto que cuando es positiva tiene una alta especificidad. Este paciente hay que iniciarle tratamiento para tuberculosis lo antes posible. Recuerden, como habíamos dicho antes, que se lo trata por 1 año. Y en las primeras semanas se puede agregar corticoides, prednisona 1 miligramo kilo durante 3 a 6 semanas, especialmente a cómo esté la clínica del paciente. Acá les traigo 2 imágenes de tuberculomas, se puede presentar como tuberculomas, y también de abscesos tuberculosos, que también se puede presentar así. Ustedes dirán, bueno, pero las imágenes se parecen mucho entre unas y otras. Sí, por supuesto. A veces estos pacientes hacemos tratamientos empíricos y vemos o tenemos que evaluar toda la clínica en general, o cuál es el riesgo del paciente para un cuadro u otro, o también ir a buscar la tuberculosis en otro órgano y uno poder entender que esto también puede ser la afección de la misma tuberculosis en el sistema nervioso central. Muchas veces directamente hay que ir a biopsiar las lesiones. Chagas. Esta es una importante patología en nuestro medio. La reactivación se da en un 20% en pacientes HIV, especialmente con CD4 menores de 200 células por milímetro cúbico, así que hay que tenerlo en cuenta. Se caracteriza por ser un cuadro grave, de alta mortalidad y con una parasitemia elevada. La forma más frecuente y grave de presentación es la meningoencefalitis aguda, difusa, multifocal, o también se pueden presentar como lesiones de tipo de masa ocupantes de espacio, que nosotros llamamos chagomas. En el cuadro de al lado les puse cómo se puede presentar el paciente en la clínica y cuál es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se presente con déficit motores focales, hasta en un 75%. Se puede presentar con cefalea, con fiebre hasta en un 60% por la parasitemia, con signos de meningismo, con convulsiones y con distintos grados de deterioro sensorio hasta en un 30%. La característica de los chagomas es que por lo general se presentan como lesiones únicas en el sistema nervioso central, también periventriculares. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del tratamiento? En general, bueno, los estudios por imágenes nos pueden ayudar por el tipo de imagen y por su comportamiento a hacer el diagnóstico. El líquido cefalorraquídeo también es importante porque en general puede mostrar una prostitosis leve a predominio linfocitario con aumento de las proteínas, pero va a ser muy útil poder detectar el Trypanosoma cruzi en el parásito, en el líquido cefalorraquídeo. La PCR podría ser útil. La búsqueda del parásito en sangre también es importante, por eso vamos a pedir una gota o un strut al paciente para poder detectar esa parasitemia que está cursando. Y el tratamiento sigue siendo el mismo. Estos pacientes hay que tratarlos. Tenemos 2 drogas para el tratamiento de Chagas, que es Besnidazol y Nifurtimox. Ahí les dejo las dosis. Besnidazol 5-8 miligramos kilo día, administrados en 2 tomas, cada 12 horas, vía oral, por 60 días, con una dosis máxima de 400 miligramos por día.
o bien nifurtimox 8 a 10 miligramos kilo día administrado en 3 tomas, o sea, cada 8 horas vía oral, también por 2 meses, con una dosis máxima de 700 miligramos por día. Teniendo en cuenta que esta patología tiene una alta mortalidad y que son drogas que también pueden causar efectos adversos importantes. Entonces, esto también hay que, ya sea, bueno, comentárselo al paciente si se puede, si está en condiciones, o bien a su familia. Otro tema importantísimo es criptococosis. La criptococosis es una enfermedad oportunista causada por Cryptococcus neoformans, que ahí en la diapositiva les dejé una foto de lo que es una tinta china y vemos la forma levaduriforme del criptococo. El criptococo no es un patógeno comensal, no es parte de la flora habitual del organismo. Es una levadura capsulada y justamente lo que se ve ahí es que la tinta china no penetra la cápsula, por eso es que puede verse refringente el hongo. La criptococosis diseminada por lo general tiene una evolución subaguda, tiene una localización primaria en pulmón, uno se infecta a través de la vía respiratoria y después hace una diseminación hematógena con una afección preferente en el sistema nervioso central. A eso lo llamamos neurotropismo. Dentro de las principales causas de defunción por SIDA, con menos de 100 CD4 se encuentra la criptococosis diseminada. ¿Y cuáles son las principales complicaciones? Uno, sin lugar a dudas, es la hipertensión endocraniana. Esta infección del sistema nervioso central se caracteriza porque pueden presentarse graves cuadros de hipertensión endocraniana que muchas veces, vamos a ver más adelante, ameritan incluso la consulta con neurocirugía, colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal o ventrícula externa y de muy difícil manejo. La reconstitución inmune se puede presentar en el contexto de una reconstitución inmune y los criptococomas, que de nuevo se agrega otra lesión focal en el sistema nervioso central como para hacer diagnóstico diferencial con lo que ya venimos viendo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, en realidad también, como muchos cuadros neurológicos, lo más frecuente es que el paciente se presente con una gran cefalea. Recuerden la hipertensión endocraniana, ¿no? Fiebre, síntomas visuales, hipoacusia, náuseas y vómitos. Puede presentarse con cuadros respiratorios porque puede tener también compromiso pulmonar en ese momento, puede presentarse con una neumonía perfectamente. Recuerden que es un hongo que le gusta hacer también diseminación hematógena, entonces este paciente puede presentar lesiones en piel. Y a nivel esquelético, mucho menos frecuente, puede presentar artritis u osteólisis. Dentro de los métodos diagnósticos en orden de frecuencia, recuerden que es un hongo que puede aparecer fácilmente en sangre. Lo que vamos a buscar son los antígenos capsulares, ya sea en sangre o en líquido cefalorraquídeo. A eso lo llamamos antígeno M y antígeno Ra, que tienen altísima sensibilidad. Vamos a hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo, en donde lo característico es pedir la tinta china, que se hace en unos minutos en el laboratorio y que ya nos puede servir directamente para el diagnóstico. Acá vamos a ver algunas imágenes de criptococomas. Tenemos la imagen superior y también acá la de la derecha, donde se presentan estas lesiones que presentan estos pacientes, pero también podemos ver en esta imagen cómo evoluciona un paciente que ingresa un día a la guardia, más allá del higroma que tiene ahí, pero miren cómo evoluciona después con importantes signos de hipertensión endocraniana. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento de la criptococosis, ustedes van a estar en la primera fase, que es la fase de inducción, donde rápidamente vamos a ver cuál es el fármaco que vamos a poner, pero también después vamos a entrar en una fase de consolidación y una fase de mantenimiento. Necesitamos una actividad fúngica rápida
Y consideramos que tenemos un tratamiento exitoso cuando el paciente tiene un cultivo de líquido cefalorraquídeo estéril a las 2 semanas. Por lo tanto, este paciente va a ser repunzado a las 2 semanas por lo menos. ¿Por qué les digo por lo menos? Porque es muy importante ver cómo evoluciona la hipertensión endocraniana en este paciente. Muchos de ellos requieren punciones lumbares seriadas, incluso hasta diarias, para poder manejar la hipertensión endocraniana. Cuando eso no se logra, a veces, como les decía antes, hay que hacer la consulta al neurocirujano para un tratamiento quirúrgico del manejo de esta hipertensión endocraniana. Y también, eventualmente, ante la presencia de criptococomas que se comportan como masas ocupantes de espacio, con el edema que generan y con todas las complicaciones que pueden dar lugar. El antifúngico que utilizamos es la anfotericina B liposomal. La dosis para criptococo es de 3 a 4 miligramos kilo día. Con 3 miligramos podríamos estar bien por vía intravenosa. Lo asociamos en este caso a fluconazol, 800 miligramos por día intravenoso. El fluconazol también lo podemos dar vía oral, pero esto no siempre es posible por el estado del paciente. La duración de la etapa de inducción es al menos 2 semanas. Y recuerden que ¿por qué al menos? Porque hay que ver si ese paciente a las 2 semanas tuvo un tratamiento efectivo, tuvo un tratamiento exitoso. ¿Por qué les puse ahí recomendación B1? Porque en realidad la recomendación A1 es un tratamiento que no tenemos en el país, que es asociar anfotericina B liposomal con 5-fluorcitosina, que es otro fármaco. Como no lo tenemos en el país, yo directamente le puse el esquema con el que nosotros disponemos, que es asociar estos dos antifúngicos. Les comento, solamente para que lo sepan, que la fase de consolidación la hacemos con fluconazol a dosis entre 400 a 800 miligramos por día durante 8 semanas, vía oral, si es que el paciente evolucionó bien, por supuesto. Y después pasamos a una fase de mantenimiento de 200 miligramos por día vía oral, por al menos un año. ¿Por qué digo al menos? Porque el paciente debe estar sin síntomas, con más de 100 CD4 y por lo menos más de 3 meses de una carga viral suprimida con el tratamiento antirretroviral. Si esto lo logramos en el término de un año, podríamos llegar a suspender el tratamiento. Si no, a veces hay que continuar el tratamiento con fluconazol hasta que logremos este objetivo. Vamos a ver las infecciones digestivas con las que se pueden presentar. Empezamos con las infecciones bacterianas entéricas. A saber, los pacientes tienen una mayor frecuencia de infecciones bacterianas entéricas cuando tienen menos de 200 CD4 y no tienen terapia antirretroviral. Los agentes más frecuentes son Salmonella, Campylobacter, Shigella y Clostridium difficile. La vía de transmisión es a través de agua o alimentos contaminados, pero también tengan en cuenta la vía sexual por las relaciones orales o anales. La salmonelosis es más frecuente en esta población y se asocia a un riesgo de 20 a 100 veces mayor de bacteriemias y mayor mortalidad cuando se la compara con el resto de la población. No se olviden de ese detalle. La diarrea asociada a Clostridium difficile es 2 veces más frecuente en los pacientes HIV positivos, o sea que tengan en cuenta los factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si es un paciente que ha estado sometido a antibióticos por cualquier otra causa, tengan en cuenta que puede estar asociado a un Clostridium perfectamente. Les quería hacer una salvedad con respecto a las vías de transmisión. Por eso, a raíz de esta situación, más allá de las medidas de higiene que les vamos a dar, a todos los pacientes se les recomienda estar vacunados para hepatitis A. Si bien estamos hablando de infecciones bacterianas ahora, recuerden que la hepatitis A tiene una transmisión fecal-oral. ¿Cuál va a ser la clínica? Es variable, ¿sí? Puede llegar un paciente con una diarrea autolimitada de corta duración o una diarrea leve, pero también les puede llegar un paciente con una diarrea muy grave, con más de 6 deposiciones diarias, con o sin disentería asociada a síntomas sistémicos. Puede llegar un paciente con una bacteriemia, séptico, con o sin síntomas gastrointestinales, o con una bacteriemia con compromiso extraintestinal y presencia de focos secundarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Salmonella tiene una cierta tendencia a hacer embolias sépticas, dando lugar a endocarditis, osteomielitis, pielonefritis.
lo cual hace mucho más complejo el manejo del paciente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, ir a buscar la bacteria en la materia fecal, lo podemos hacer a través de un coprocultivo o poner de manifiesto la respuesta inflamatoria en un frotis, aunque recuerden que a veces no hay respuesta inflamatoria. Considerar hacer un parasitológico seriado en el paciente. Ustedes saben que muchas de las diarreas crónicas, vamos a pedir un parasitológico seriado, pero algunos parásitos o bacterias pueden presentar cuadros más agudos. Pedir una toxina de Clostridium difficile en materia fecal. En todo paciente con diarrea deben realizarse hemocultivos por la alta frecuencia de bacteriemias. Recuerden esto, el paciente tiene que ser hemocultivado. Y tener en cuenta lo siguiente, ante la persistencia de una diarrea está indicada en estos pacientes la fibrocolonoscopía con toma de biopsia. Si bien estamos hablando de complicaciones digestivas bacterianas, recuerden que, por ejemplo, el citomegalovirus puede reactivarse en el sistema digestivo y dar un cuadro de diarrea muy importante con mucho compromiso del estado general. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta cuando el paciente no responde a antibióticos, o por lo menos no encontramos la causa etiológica. Y tener en cuenta que muchos de estos cuadros se asocian a proctitis, entonces habrá que hacer anoscopías y búsqueda de otras infecciones de transmisión sexual a su vez. Acá les dejo el tratamiento de los cuadros bacterianos más frecuentes que podemos encontrar en estos pacientes y algo más general. Recuerden que la salmonela habrá que ver también su sensibilidad, ¿no? Pero sabemos que tratada con ciprofloxacina, por lo menos hasta la espera del antibiograma, puede ser lo adecuado. La alternativa es la ceftriaxona, con 1 gramo por día estaríamos bien. Tener en cuenta que los pacientes que tienen menos de 200 CD4, el tratamiento lo vamos a prolongar, no va a ser de 7 a 14 días como dice el cuadro, sino que por ahí lo tenemos que extender hasta las 6 semanas de antibiótico y siempre tener en cuenta, en el caso de bacteriemia documentada, que el tratamiento debe prolongarse en caso de persistencia o, por supuesto, ya sea persistencia del hemocultivo positivo o de focos secundarios que habrá que tratarlos en base al foco adecuado, ¿no? No es lo mismo tratar una endocardititis infecciosa o una osteomielitis. Campylobacter, para cuadros moderados podríamos probar ciprofloxacina. También hay que esperar el antibiograma en Campylobacter. Hay cepas que son resistentes. Muchas veces en las bacteriemias asociamos aminoglucósidos porque puede presentar más resistencia, incluso a veces llegamos a utilizar carbapenemes directamente. Shigellosis, el tratamiento de elección en general es ciprofloxacina, no nos muestra habitualmente alteraciones de resistencia. Y la diarrea asociada a Clostridium difficile, ustedes saben que el tratamiento de elección hoy en día es iniciar vancomicina vía oral, 125 miligramos cada 6 horas por 10 días. En lo posible suspender el antibiótico si se puede. Si no se puede porque el paciente está haciendo un tratamiento por otro motivo, bueno, concomitantemente recibir la vancomicina vía oral. Vamos a hablar del compromiso oftalmológico. Hay 2 cuadros que les voy a nombrar ahora que me parecen importantes. Uno es la retinitis por citomegalovirus. El citomegalovirus es la retinitis por CMV, es la forma clínica más frecuente de reactivación de este virus y que se asocia a una mayor mortalidad. Es un compromiso importante y representa un compromiso importante de la inmunidad, o bien también se puede presentar en el contexto de un síndrome de reconstitución inmune. Generalmente es unilateral en 2/3 de los casos, pero muchas veces puede presentar una evolución progresiva a la bilateralidad y por lo tanto a la amaurosis, que es lo más riesgoso y lo más grave. Se caracteriza por una retinitis necrotizante, justamente por el efecto citopático directo que hace el citomegalovirus en los vasos retinianos. ¿Cuáles van a ser los síntomas? El paciente puede consultar por disminución de la agudeza visual o por otros trastornos como miodesopsias, fotopsias, dolor ocular, escotomas. Por lo tanto, ante un paciente con una CVI especialmente avanzado o bien
solicitado en ese momento. Es muy importante la evaluación por un oftalmólogo. El diagnóstico es prácticamente clínico. Uno puede llegar a solicitar PCRs en plasma o en humor acuoso, pero prácticamente el diagnóstico es clínico. A su izquierda van a ver un fondo de ojo con el patrón. En general se presentan exudados, incluso puede haber hemorragias en el fondo de ojo. Y en la foto de arriba muestra dos fondos de ojo que pertenecen al mismo paciente. El primero cuando llegó con una reactivación por CMV y el segundo fondo de ojo se hizo posterior al tratamiento con una buena resolución. El tratamiento se hace con valganciclovir o ganciclovir. El valganciclovir es la forma bioral del ganciclovir. La dosis es 900 miligramos bioral cada 12 horas por 2 a 3 semanas, seguidas de una fase de mantenimiento o profilaxis con 900 miligramos por día. En realidad muchas veces no lo podemos hacer porque el valganciclovir es una droga muy cara que hay que pedirla a la obra social, hay que hacer una serie de trámites, entonces directamente hay que internar al paciente y hacerle la droga intravenosa o también de acuerdo al compromiso, ¿no?, que presente. La dosis de ganciclovir para un paciente con una función renal normal, ya que se ajusta a función renal, es de 5 miligramos kilo cada 12 horas por intravenosa por 2 a 3 semanas, seguido de una dosis de mantenimiento de 5 miligramos kilo. O bien directamente lo pasamos a valganciclovir. Recuerden que esto es una emergencia y que el oftalmólogo debe ser llamado con mucha premura. Otra manifestación de la toxoplasmosis, de la reactivación de toxoplasmosis, es enojo, ¿sí?, causando una uveitis posterior. Entonces esto también es diagnóstico prácticamente clínico por el oftalmólogo, por el patrón que presenta. En ocasiones puede llegar también a comprometer el vítreo, la cámara anterior. Tengan en cuenta que puede ser una reactivación en ojo, pero también puede estar en el contexto de un síndrome sistémico de reactivación. El compromiso es variable, puede ser focal, puede ser único, puede ser bilateral y por lo tanto también hay que hacer tratamiento específico para toxoplasmosis. Vamos a hablar de compromiso dermatológico. Voy a tocar dos patologías muy frecuentes, pero recuerden que muchas enfermedades infecciosas tienden a presentarse también como focos a distancia en piel. Entonces, cuando presentan un paciente HIV positivo, cuando ven que tiene lesiones cutáneas, lo mejor es hacer una biopsia con cultivo de esas lesiones, ¿sí? Acá tenemos una forma de presentación de una complicación que se llama sarcoma de Kaposi, que no es infecciosa. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia y es la neoplasia más frecuente en pacientes con HIV-Sida. El sarcoma de Kaposi compromete piel y compromete mucosas. En ocasiones puede presentar un compromiso sistémico, un tumor que puede comprometer ganglios linfáticos, el tubo digestivo, el pulmón. O sea que no está solamente limitado en muchos casos a piel y mucosas. La incidencia global es un 10 a 20%. La patogenia está asociada a un virus del herpes, que es el virus del herpes 8. Hay una asociación con síndrome hemofagocítico. A veces los pacientes se pueden presentar con un síndrome hemofagocítico en el contexto de un Kaposi. El diagnóstico lo hacemos con histopatología de las lesiones. Y el tratamiento depende del compromiso, de qué tan comprometido está el paciente o qué tiene comprometido. Puede ser tratamiento local de las lesiones, por supuesto siempre más tratamiento antirretroviral, o en el caso de afección sistémica, la quimioterapia, por supuesto, intravenosa. Vamos a ver acá estas lesiones típicas del sarcoma de Kaposi, rojo-vinosas, violáceas. Miren acá la afección en las mucosas, estas afecciones en las encías, pero también las afecciones en piel. Esto es muy difícil decir exactamente qué es lo que es. Si a usted le llega a la guardia una cosa así, en realidad tiene indicación de hacerse una biopsia, de ser evaluado por dermatología, tomar un buen punch, una buena biopsia y mandarlo a cultivo y anatomía patológica. Pero bueno, tiene que alarmarlos y por lo menos este tipo de pacientes o con lesiones en piel pedir serología de HIV.
Otra patología importante, más allá de que todas son importantes, pero que se les puede presentar, es el herpes zóster en la guardia. Es una enfermedad que se produce por la recurrencia de la infección por varicela zóster. La primera infección es la varicela y la recurrencia de varicela zóster es como zóster. La incidencia es 15 a 25 veces mayor en pacientes HIV y se asocia generalmente con un compromiso inmunológico grave. La clínica es bastante variable, que ahora vamos a repasar las formas clínicas. Las manifestaciones cutáneas pueden tener compromiso de un dermatoma, pueden tener compromiso de más de un dermatoma o pueden ser formas diseminadas. Tenemos formas cutáneas atípicas como las formas hiperqueratóxicas o las que cursan con necrosis. Tenemos formas oculares del herpes zóster que son muy graves, como la queratitis, uveitis, desprendimientos de retina o neuritis óptica. Tenemos las formas neurológicas del zóster dando mielitis, meningoencefalitis y el síndrome de Ramsay-Hunt, que es el compromiso del octavo par, con compromiso eventual de la audición. Y tenemos formas pulmonares también dentro del contexto de formas diseminadas. Entonces acá hay algunas fotos. Este es el síndrome de Ramsay-Hunt con las vesículas características de zóster. Acá tenemos la forma ocular, que es muy grave, con riesgo de perder la visión. Acá tenemos estas formas que son hiperqueratóxicas, con necrosis, y van a ver que compromete no solamente un dermatoma, sino pueden ser dos o más contiguos. Acá vemos un zóster intercostal, pero miren esta forma de diseminación. Estas lesiones, si ustedes van y toman una muestra en una biopsia y piden la determinación del zóster, les da positivo y es una forma diseminada. Este paciente sin dudas hay que internarlo y hacerle tratamiento por vía intravenosa. El diagnóstico de certeza, vamos a ir a buscar el virus directamente con inmunofluorescencia o PCR a las lesiones. También nos puede servir la biopsia, por supuesto, en anatomía patológica. El tratamiento de un herpes zóster cutáneo localizado es con valaciclovir o con aciclovir. Pero el tratamiento de un herpes zóster diseminado, oftálmico, las formas viscerales, lo vamos a hacer con aciclovir intravenoso, entre 10 a 14 días, en total la dosis de 30 miligramos kilo día por vía intravenosa. Como alternativa tenemos otros antivirales como el Foscarnet, pero eso ya implica una interconsulta e infectología. Unas palabras de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. ¿Qué es el síndrome, el SIRS? Son las manifestaciones clínicas durante los meses iniciales del TARP, durante los meses iniciales de la terapia antirretroviral, que tienen una evolución adversa por las cuales infecciones previamente subclínicas ahora se hacen manifiestas. ¿Y por qué? Porque lo que se cree es que es parte de la recuperación de la respuesta inflamatoria que tiene ese huésped que paradójicamente está respondiendo a la terapia antirretroviral, pero ahora se está defendiendo contra gérmenes oportunistas. Tiene una incidencia muy variable, de un 10 al 50%, y yo también les diría que es variable la clínica de presentación. Por lejos, las infecciones por micobacterias son las más frecuentes, llegan a un 40%. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Y el hecho de haber empezado una terapia antirretroviral con menos de 100 CD4, con cargas virales mayores a 100.000 copias por mililitro, o aquellos que respondieron muy rápidamente a la terapia antirretroviral, aquellos que prácticamente están indetectables en un mes o muy cercanos a la indetectabilidad. Las formas clínicas más frecuentes son una respuesta paradojal en pacientes con tuberculosis, las linfadenitis, especialmente por micobacterias atípicas como el Mycobacterium avium complex que habíamos visto previamente, reactivaciones de citomegalovirus, de herpes zóster, un empeoramiento paradojal de una leucoencefalopatía multifocal progresiva como vimos anteriormente, o una criptococosis diseminada. Entonces, empeoramiento de la enfermedad conocida o aparición de nuevas manifestaciones después del TARP. Presencia de una inmunosupresión severa antes del inicio bien de haberse modificado el esquema. Hay una relación temporal entre el inicio del TARP y el inicio de la respuesta inflamatoria.
menos de 4 a 8 semanas de iniciar el tratamiento antirretroviral. O sea, hay que rescatar este dato del interrogatorio. Presencia de una respuesta inmunológica, virológica o ambas después del inicio del TARP, que eso lo vamos a poner de manifiesto con un descenso de la carga viral. No siempre hay un aumento de los CD4, ojo, pero sí una disminución de la carga viral. Y exclusión de una falla terapéutica, de una reacción adversa al tratamiento retroviral o, bueno, superinfecciones. O sea que en este cuadrito está como resumido lo que me gustaría que sepan. Es importante el CIRS y que lo sepan, por lo menos pensar, diagnosticar, porque es algo frecuente en la guardia. Necesitamos de ustedes, los emergentólogos, porque hay que prepararlo al paciente. Cuando uno inicia la terapia antirretroviral o bien la optimiza, le tiene que explicar todo esto, qué es lo que puede pasar. A veces es difícil entenderlo para el paciente porque nos dice, pero ¿cómo? Si ustedes me están poniendo un tratamiento, yo tendría que estar mejor, ¿por qué me voy a poner peor? Bueno, hay que sentarse y tomarse el tiempo de explicarlo, ¿sí? Pero es importante que uno pueda rescatar del interrogatorio este dato y así poder comprender mejor lo que le está pasando. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo del sistema de este síndrome? O sea, en general. En realidad las recomendaciones están basadas en opiniones de expertos, no hay ensayos clínicos controlados y cosas con mucha evidencia, pero lo que hay que hacer es descartar infecciones oportunistas, lo ideal antes de iniciar el TARP en pacientes especialmente con CD4 menores a 100, ¿sí? Mantener las profilaxis recomendadas antes de iniciar el tratamiento antirretroviral según los niveles de CD4. Mantener el tratamiento antirretroviral siempre que no existan signos de toxicidad, o sea, por más que el paciente llegue con un CIRS, hay que mantener el tratamiento antirretroviral, no hay que cortarlo. Iniciar o mantener el tratamiento etiológico de la enfermedad subyacente. Si al paciente le diagnosticamos una tuberculosis, una criptococosis, bueno, nos manejaremos como ya vimos previamente. Y cuando tenemos manifestaciones graves, uno puede probar poner antiinflamatorios que van desde los AINE hasta los corticoides. Vamos a ver algunas cosas de reacciones adversas. La verdad que solamente voy a dar conceptos porque en realidad contamos con varios fármacos antirretrovirales y bueno, cada uno tiene sus efectos adversos. Por lo general aparecen en las primeras semanas post inicio del tratamiento antirretroviral. Es raro que el paciente venga con un efecto adverso asociado a un TARP que tiene hace años, ¿sí? Por ahí yo empezaría a ver qué otra fármaco tiene o le iniciaron o puede estar haciendo alguna interacción farmacológica con su TARP de siempre y no asociarlo a su tratamiento previo. Hay que hacer un examen físico completo del paciente, solicitar un laboratorio con hepatograma, con función renal para ver hasta qué punto está afectado por este efecto adverso, por supuesto. Valorar, como les dije, otras medicaciones o bien interacciones. Evaluar la gravedad del cuadro clínico para definir conducta, ¿sí? Para definir si es un paciente que tiene un rash cutáneo que lo podemos manejar con un antihistamínico o bien tiene un síndrome Stevens-Johnson, o sea, es tan variable como eso. Y por supuesto siempre la consulta con el infectólogo, ya sea derivándolo a su consultorio si el paciente está estable, si hizo un cuadro leve o bien ya con el paciente internado. Por último, vamos a hablar de profilaxis post-exposición. Esto es algo frecuente que deben recibir en la guardia, especialmente, no solamente vamos a hablar de profilaxis post-exposición ocupacional, aquellos que trabajan en el hospital y se pinchan, o bien no ocupacional, ¿sí? Aquel que tuvo un contacto sexual de riesgo. Lo que sabemos que se aconseja en personas con una exposición al VIH en forma esporádica y excepcional, como los casos que les dije. Materiales infectantes, recuerden, son la sangre, los tejidos, los fluidos que tienen sangre, las secreciones vaginales, rectales y el semen. ¿Cuáles son potencialmente infectantes? Los líquidos cefalorraquídeos y de las serosas, como el pleural, el acítico, el sinovial y el amniótico. ¿Cuáles no se consideran materiales infectantes? Y esto es importante porque también puede ser motivo de consulta. No se considera que se puedan infectar por orina, materia fecal, secreción nasal, saliva, lágrimas.
sudor, esputos o vómitos. Una salvedad a los pinchazos accidentales en la vía pública y mordeduras, que a veces son mordeduras de humanos, incluso en general no requieren profilaxis post-exposición. ¿Por qué los pongo en general? Porque a veces es muy difícil hacerle entender eso al paciente, ¿sí? Y ahí hay que tener en cuenta también otras cosas. ¿Cuál es la profilaxis recomendada? En realidad la vamos a iniciar dentro de las 2 horas de ser posible y hasta un máximo de 72 horas. Puede que a veces el paciente consulte más tarde, puede que a veces el paciente por vergüenza o por otras cosas personales venga mucho tiempo después, y eso la verdad que no tiene sentido ponérselo por lo menos pasadas las 72 horas. Tener en cuenta que si la fuente resulta negativa, si podemos hacer el estudio de la fuente y resulta que es negativa, se suspende la profilaxis. La duración, en el caso de que tengamos que extenderla por fuente desconocida o por fuente positiva, es de 4 semanas y siempre se prefiere un esquema de 3 drogas. Lo que ustedes van a hacer en emergencia es iniciar el esquema y después se deriva infectología y nosotros lo continuamos si es que hay que continuarlo. Acá les dejo los esquemas más utilizados, que son los que disponemos, ¿no? Tenemos tenofovir, lamivudina o entricitabina, un comprimido cada 24 horas, con darunaritonavir, un comprimido cada 24 horas. Bien tolerado, fácil, 2 comprimidos por día juntos y en general buena tolerancia. También podemos utilizar ya sea las drogas anteriores, pero en vez de darunaritonavir con dolutegravir, también un comprimido cada 24 horas cada uno. Lo único que hay que tener en cuenta con dolutegravir es evitarlo ante un posible embarazo o bien en curso. Igual, uno puede pedir un test de embarazo, por supuesto. Y un esquema que también es muy bueno, pero no lo recomiendo por la posología, es las drogas anteriores del primer párrafo, pero con raltegravir. El raltegravir hay que darlo cada 12 horas, entonces nos puede traer problemas de adherencia. Pero es la única razón, es un excelente esquema también. Derivar al servicio de infectología en las 24 o 48 horas siguientes, ¿sí? No dilatarlo más. ¿Por qué? Porque hay que ver justamente, especialmente cuando la fuente es desconocida o cuando el paciente tuvo contacto con un HIV positivo, ¿sí? Les comento que por ahí conviene a veces rotar el antirretroviral al esquema de que tiene la fuente, ¿sí? Eso es nada más que se los comento que es lo que tratamos de hacer. Siempre recuerden, y ustedes ya lo saben, solicitar serologías de infecciones de transmisión sexual restantes si hubo exposición sexual, por supuesto abuso o violación, y hacer las determinaciones de hepatitis, tanto B como C, y una BDRL. Y la profilaxis recomendada ante exposiciones sexuales de riesgo es ceftriaxona en una dosis única de 500 miligramos intramuscular, con acitromicina 1 gramo en una dosis única y metronidazol 2 gramos en una dosis única. También podríamos reemplazar la ceftriaxona por cefixime, que lo damos bioral. Podríamos reemplazar la citromicina por doxiciclina, pero la doxi hay que darla por 14 días, tengan en cuenta eso. Y metronidazol continúa 2 gramos dosis única. Bueno, esto es todo. Obviamente que quedaron muchísimas infecciones y cuadros clínicos un poco afuera, pero también por temas de tiempo y por practicidad decidí hacer un resumen y exponerle lo más frecuente. Espero que les sirva y cualquier cosa, bueno, se comunican conmigo o con el servicio de infectología. Bueno, hasta luego.